de tipo triángulo, estructuras de tipo cuadrado y funciones que se llaman calcula área. Si se fijan en la tarea, ya más o menos les dejé lo que sería la continuación de este ejercicio, digámoslo así, con otras características que tienen que añadirle unas ciertas cosas. Bueno, entonces ya definimos las funciones para calcular área de cada una de ellas y definimos la función pide datos. Esta es una sobrecarga de funciones. ¿Por qué? Porque se llaman exactamente igual, pero ¿qué las diferencia? Los argumentos que reciben. Y en cada una de ellas ya habíamos definido en las funciones, por ejemplo, para triángulo, ya definimos qué es lo que voy a pedir, qué es la base y la altura, y a quién se los voy a mandar. Para cuadrado, lo mismo, el lado del cuadrado y a quién se lo voy a pasar, y el radio del círculo y a quién se lo voy a pasar. ¿Hasta aquí no queda ninguna duda? No, profe. Bueno, si estamos bien hasta ahorita, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a crear las estructuras. En este caso, voy a crear una estructura triángulo y yo voy a crear una variable de la estructura triángulo que se llama triangulito. Voy a crear una de cuadrado que voy a llamar square y voy a crear una de círculo que se llama círculo. Hasta aquí solamente he creado tres variables de cada una de una estructura diferente, ¿verdad? Aquí no voy a usar memoria dinámica ni nada de eso. Eso lo vamos a ver después cómo se define en C++. Pero lo quiero ver ya cuando ya hayamos visto la parte de objetos. Hasta aquí entonces hay tres estructuras, tres variables, digámoslo así, cada una de una estructura diferente. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es, yo voy a mandar llamar la función pide datos de cada una. Fíjense, yo puse pide datos y tengo tres opciones. La primera me dice que necesito una estructura círculo, la segunda una estructura cuadrado y la tercera, una estructura triángulo. Entonces, voy a usar la primera. Si yo necesito una estructura triángulo, pues le voy a pasar a círculo. Escribí mal. ¿Ok? Hasta ahí. Análogamente voy a hacerlo para las demás, en donde yo pido una estructura cuadrado, le voy a pasar square. Y le voy a mandar una a la que me pide un triángulo, que es triangulito. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, ahora, pues lógicamente, como podemos ver aquí, la función pide datos, la primera función pide datos se va a ir a la que tiene la estructura círculo, o sea, va a brincar hacia acá. Va a invocar esta función. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a pedir el radio del círculo y la voy a almacenar en el campo o miembro de la estructura que se llama radio, ¿sí? Lo mismo va a ser para la función pide datos que tiene una estructura cuadrado, va a invocar esta función, me va a pedir el lado y la de triángulo me va a pedir la base y la altura. Entonces, ¿cómo ahora? Con eso yo resuelvo la parte o yo lleno los datos de cada una de las estructuras. Yo lleno los datos de base y altura de triangulito, lleno los datos de lado, bueno, en este caso nomás es un dato, de lado para square y el dato del radio para círculo, ¿ok? Entonces, si yo quiero mandar llamar a la función calcula área de cada una de ellas,
¿cómo tendría que hacerlo? Aquí arriba ya habíamos definido que cada función calcula área le pertenece a alguien, ¿verdad? Es del ámbito de una estructura. En este caso, del ámbito triángulo, del ámbito cuadrado y del ámbito círculo. Para yo invocar estas funciones que pertenecen o están contenidas dentro de cada una de esas estructuras, aquí está, triangulito, punto, y yo me fijo que aquí está la opción calcula área, en donde ese es el método, bueno, es la función que está contenida dentro de la estructura. Calcula área. No necesita argumentos, entonces simplemente va a ser los paréntesis, y lo mismo para cuadrado. Pero sí, bueno, y si se fijan, que se me fue, sí, se me fue esto. Punto, calcula área. Y si se fijan, estas operaciones, o bueno, el operador punto, como ya lo vimos, actúa directamente sobre las variables que yo creé. Entonces, ahora sí ya, por último, como cada una de estas funciones lo que hace es devolverme, ¿qué es lo que hace? Me devuelve el valor de la base por la altura sobre 2, por ejemplo, en el caso del triángulo, pues, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Asignarla a una variable, ¿no? Porque esta parte de aquí solamente me va a regresar el valor del área. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, área. Fíjense, aquí ya lo definí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Triangulito punto área, o sea, la variable o el miembro área de triangulito, a esa variable yo le voy a asignar lo que triangulito punto calcula área me retorne. Entonces voy a hacer lo mismo con las demás. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Pues ya finalmente solamente vamos a imprimir la parte del área, por ejemplo, en donde yo triangulito punto área. Área del triángulo. Voy a poner un salto de línea. Y fíjense, voy a hacer algo más. La última la voy a poner diferente. Ok. Hasta aquí estaría el código completo. A ver, entonces, alguien que me diga, ¿qué es lo que va a hacer el primer cout? ¿Qué es lo que va a hacer esa instrucción de código? Bueno, son varias, ¿verdad? Pero todo contenido en una línea. ¿Va a arrojar directamente el resultado? O sea, ya el cálculo completo. Sí, pero ese cálculo ¿en dónde está?
o ese valor? En triangulito punto calcula área, ¿no? No, o sea, ese valor está almacenado ya en la variable de área, o bueno, el Ok. campo de área o miembro área de triangulito, por eso lo hicimos aquí. Ujú. Triangulito.calcula área me retorna ese valor y se almacena o lo voy a asignar a triangulito.área. ¿Sí? Entonces, aquí yo solamente estoy mandando o imprimiendo lo que tiene el campo de triangulito o el miembro de triangulito.área. Es decir, yo voy a imprimir en la estructura, voy a imprimir este valor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ahora sí, lo que dijiste, no sé quién, no sé, no alcancé a ver quién eras, perdón, pero lo que dijiste es correcto para este caso, en donde la tercera línea de código, bueno, la línea 78, lo que va a hacer es, voy a imprimir exactamente lo que me regresa a calcula área. Pero en ese caso yo no voy a acceder al valor de la variable, digamos, área que está en la estructura, sino más bien voy a volver a llamar otra vez la función calcula área, la voy a volver a invocar y voy a imprimir lo que me regrese directamente la función. Es diferente de lo que hacen estas otras dos, porque en estas otras dos lo que hacen es acceder al valor de la variable de la estructura, mientras que la otra accede a la función de la estructura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos, todos? sí. O sea, va a volver a hacer la función, ¿no? Sí, Y va. exactamente, va a volver a hacer los cálculos. Ajá. Ok. Sería un poco más ineficiente porque pues ya lo tengo aquí como en estas, pero quiero que vean que existen las dos posibilidades. Profe, si en el tercer caso, en lugar de circle.calcularia hubiéramos puesto, bueno, área, ahí ya accedemos a la estructura. Pero, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de la función de calcular área a entero para darnos cuenta al final cuando imprima el resultado, ¿verdad? Si tú quisieras cambiar el valor a entero del valor que retorna la función calcularia, Sí, para notar la diferencia entre cuando se utiliza calcularia y cuando utiliza lo que está dentro de la estructura. pues de hecho, si cambias por ejemplo, si aquí tú le pones, en vez de que sea doble, dejen quitar esto. Mejor. Tú dices que aquí en vez de ponerle doble, ponerle un entero, Sí, también eso. pues más bien te haría el cálculo, pero lo haría truncando valores, o sea, truncaría los valores decimales, tomaría solamente los valores enteros. Por ejemplo, si el radio del círculo fuera 5.8, pues tomaría 5 por 5 por 3. ¿Sí me explico? Ok, sí. Sí, truncaría, o sea, sí lo haría, pero solamente truncaría valores. Haría esta parte de los cálculos, pero al saber que va a retornar un valor entero, pues truncaría valores más bien. Vamos a ver, como lo tengo todo en double, entonces como vimos aquí bueno, como lo tenemos aquí en el código, lo primero que hace es irse al pide datos de Circle. Entonces me está pidiendo el radio del círculo. Vamos a ponerle 5.2. Me dice, introduce el lado del cuadrado. Pues exactamente es lo que viene. Ahora me voy al pide datos, pero de cuadrado. O el que yo le estoy pasando una estructura cuadrada. Vamos a ponerle 7.3, por ejemplo. Y luego se va al pide datos donde la estructura es un triángulo. Entonces me pide la base del triángulo. Y no sé, 9.5. Y fíjense, finalmente se va a calcular área de cada uno de ellos, de triángulo, de cuadrado y de círculo, y les asigna en área o en el campo área, se guardan estos valores que calculó. Y pues finalmente yo los imprimo en pantalla, los primeros dos accediendo a la variable y la tercera accediendo a la función. ¿Sí quedó claro? Sí, profe.
¿Todos? ¿Sí quedó claro? Bueno, a final de cuentas se imprime el valor, pero ¿cuándo nos convendría acceder al valor de la estructura y cuándo a la función? Ok, bien. Imagínate que no tuviéramos, o bueno, que yo no estuviera almacenando área. ¿Qué tendría que hacer? Pero, profe, no se escucha. Perdón, es que cerré la puerta. Dime. ¿Sí me escucharon? No. Bueno, imagínate que tú no tienes o no estás guardando la variable área, o sea, no estás guardando el área de esa figura en una variable dentro de la estructura. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en ese momento? Utilizar la función. Exacto. Entonces, diríamos que es un poquito más... Espera, ¿alguien se quiere unir a...? Es entonces cuando se da el mantenimiento, bueno, la etapa de mantenimiento en el código para hacerlo menos pesado o algo así. Dependerá Eso mucho nada de más tu influiría, aplicación. profe, en lo estético, ¿no? Nada más, para hacerlo más estético el código. Pues es que también dependerá de la implementación. O sea, dependerá mucho... Ok. Dependerá mucho de la implementación de su código o de su solución para algún ejemplo, o digo, solución a algún problema. Porque, por ejemplo, imagínate que yo más bien no necesitara o yo no quisiera guardar o no voy a guardar la variable de área en este caso, pues entonces tengo que acceder directamente a la función. Y a lo mejor les queda más claro más adelante cuando empecemos a ver objetos, lo que son los métodos para pedir o regresar datos. Entonces, dependerá mucho de tu implementación. Ahora sí que dependerá de cómo lo programes tú como programador. En este caso, pues como lo estoy haciendo de las dos maneras, la mejor manera de hacerlo es acceder al miembro, que pues en este caso ya no tengo que volver a pedirle al programa que haga otro cálculo si ya lo hizo una vez y con eso es suficiente. Pero imagínate que yo creo, vamos a hacer esto, imagínate que yo creo otra variable de tipo círculo. Voy a crear una variable que se llame C. Ujú. Esa variable C, yo solamente quiero imprimir el valor del área. Pues lógicamente, para empezar, yo ni siquiera tengo un dato en el radio. ¿Qué es lo que me imprimiría en este momento si yo invoco a la función de C.calcularia? Me va a imprimir pura basura, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, y pide datos y le voy a mandar a C. En este caso va a entrar a la función pide datos, pero como le estoy mandando un círculo, una estructura círculo, pues debe de corresponder a la del radio. Entonces ahora sí, C.calcula área, pero si yo imagínate que hubiera puesto CU, chao. No sé por qué estoy escribiendo tan mal. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer en cada uno? Pues en el C.área pues no lo va a hacer porque no tenemos el... ¿O sí lo tenemos? Bueno, no sé. Vean, vamos a ver. Estos primeros que van a salir son los de que ya venían, ¿vas? O sea, estos ahorita no le voy a hacer caso. Fíjate. Bueno, esos primeros es lo que ya estaba. Ahora, introduce el radio del círculo. Vamos a ponerle 1.2.
Fíjate, lo primero que hace es, bueno, aquí dice Aurea, está por el área con el A Con acento. mayúscula que tiene el apóstrofe, por eso imprime así. Pero bueno, pone A no sé qué de C menos 9.25 elevado a la más 61. Y en la siguiente, área de C 4.52. Si se fijan, la primera instrucción, C.área, realmente tiene basura, no tiene nada. Entonces por eso imprime este valor que no tiene sentido. Pero al momento de yo llamar a la función, ahora sí me va a imprimir algo que tiene sentido y que sí corresponde al radio del círculo. Entonces, ¿cuándo podría usar una o cuándo la otra? Pues te digo, depende de tu implementación. Y lo que quiero llegar con esto es, se fijan que no es suficiente, o sea, no está completamente definido esto. O sea, yo puedo mandar llamar a calcular área sin ni siquiera tenerla almacenada en la estructura. O puedo, digo más bien, puedo mandar llamar al miembro área, pero pues puede estar lleno de basura. ¿Están de acuerdo? Como está aquí. Entonces ahí es por el compilador que no marca ese error antes de sacar la salida. Es que realmente no es un error, o sea, eso ya es la implementación del programador. Y para fines, o bueno, para lo que es programación orientada a objetos, esto es lo que vamos a ver de constructores y destructores. Entonces, bueno, hasta aquí sí han quedado resueltas sus dudas. Sí. Voy a mandarles, ¿mande? ¿Todo bien? Sí. Entonces, alguien que me diga qué es una sobrecarga de funciones. ¿Qué es? No estoy seguro, pero ¿es cuando está una función dentro de otra? No, Entonces, Es usar la función, la misma función, pero para varios resultados, ¿no? Bueno, que me pueda arrojar varios resultados. Eh, a ver, entonces no se les olvide, y esto yo creo que sí se los voy a poner en el examen. Dime. Es la que permite realizar esa misma función en distintos puntos, ¿no? Era cuando una función puede tener el mismo nombre, pero puede llamar a diferentes datos, ¿no? Ok, ya iban ya más o menos bien. Sí, o sea, una sobrecarga de funciones, por eso de hecho, por eso se le define así, es cuando yo voy a sobrecargar como tal una función. Una función, por ejemplo, en este caso la que nosotros teníamos de pide datos, tenían el mismo tipo de parámetro de retorno, o bueno, en este caso eran void, tenían exactamente el mismo nombre, pero solamente se diferenciaban en una cosa, y era en el argumento de la función, el argumento que recibía la función. Entonces, por eso se le llama sobrecarga. Estoy sobrecargando una función, o sea, le estoy dando más cosas que hacer a una función que se llama exactamente igual, pero la única diferencia es cómo lo va a hacer. En este caso, una función hacía una cosa diferente de la otra, pero la diferencia era el argumento que recibía, y en función del argumento que recibía era lo que iba a hacer. ¿Sí me di a entender? Sí. Entonces ya no se les olvida lo que es una sobrecarga. No. No, ya. Ok, Ya tenía la idea, pero sí, ya. sí, exactamente. Muchos de los que contestaron, bueno, todos tenían la idea. Nada más que lo aterricen un poquito más. Y sí, exactamente, porque esto lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Y no nada más existen sobrecarga de funciones, ya después veremos la sobrecarga de constructores y demás. Entonces sí necesito que lo tengan bien claro, porque en esa parte es un tema muy importante de la programación orientada a objetos. Vamos a ver rápidamente lo que son plantillas, templates. En esta me parece que no hay un ejercicio, yo creo que eso lo vamos a dejar para más adelante, pero sí se los quiero explicar. Y vamos a empezar a ver, me parece que después lo que es las cadenas string.
Bueno, los tipos de variable string. Bueno, lo que son primero los templates. Bueno, plantillas de funciones. Si la lógica de un programa y las operaciones son idénticas para cada tipo de dato, las operaciones se pueden realizar de una manera más compacta y conveniente por medio de plantillas de funciones. Se escribe una sola definición para toda la plantilla de la función, comenzando con la palabra reservada template. Es una buena, digamos, es un buen seguimiento de lo que es la sobrecarga de funciones. Esta parte de plantillas. Bueno, entonces decía, voy a usar la palabra reservada template, seguida de una lista de parámetros formales para la plantilla de función encerrada en corchetes angulares, como viene aquí. Todo tipo de parámetro formal es precedido por las palabras reservadas typename o class. Los tipos de parámetros formales son tipos de datos definidos por el programador. En este caso, ¿cómo son los tipos definidos por el programador? Pues son los que yo pongo typedef, no typename, es typedef, como son las estructuras. Y bueno, se utilizan para especificar los tipos de datos de los argumentos de la función, el tipo de retorno de la función y para declarar variables dentro del cuerpo de la función. Bueno, todo esto es la parte teórica, digámoslo así. Vamos a ver un ejercicio. Veamos. En este caso voy a definir una plantilla, se llama clase T. Yo empiezo definiendo template, class T, T máximo, T valor 1, T valor 2, T valor 3. T es, digamos, mi variable, mi función, mi plantilla, digo, mi variable, mi nombre, mi identificador de la plantilla. Por eso aquí los argumentos es T valor 1, T valor 2, T valor 3. T máximo igual a me parece que esta función lo que hace es simplemente obtener el valor máximo de estos tres. O sea, por ejemplo, de estos tres argumentos, valor 1, valor 2 y valor 3, lo que me debe de regresar es el valor máximo. Sí, miren, aquí está. ¿Qué es lo que haría? Tmax, estoy definiendo un tipo de valor que se llama T y una variable max que es del tipo T. Valor, empieza, lo primero que hace es toma el valor 1. Max toma el valor 1 y pregunta, ¿valor 2 es mayor a max? Si lo es, pues max toma el valor 2. Luego pregunta por el valor 3. Si valor 3 es mayor a max, pues max toma el valor 3. Creo que eso no hay ningún problema porque lo único que hace es tomo el valor 1 y comparo contra valor 2 y valor 3 y lo único que voy a hacer es regresar el valor máximo. Ahora, lo interesante aquí es que este T o esta T es un tipo definido en el que puede tomar cualquier tipo de dato. A lo mejor lo podemos ver mejor aquí en el main. Fíjense. Int, entero 1, entero 2, entero 3. Cout, introduzca los valores, sein, los introduzco. Yo voy a introducir 3 valores enteros en donde entero 1, entero 2 y entero 3 van a tomar ciertos valores. Y fíjense, el valor entero máximo es, mando llamar a la función máximo, en donde yo le mando los 3 argumentos tipo entero. Va a ir a esta función, va a ejecutar el código como lo vimos ahorita, pero el tipo T o T que viene aquí, ¿de qué es? Es un valor entero. Entonces, valor 1 es entero, valor 2 es entero y valor 3 es entero. Entonces, esta T de aquí es como si fuera un int. ¿Sí queda claro? Sí, 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 profe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El valor entero máximo, pues aquí me va a imprimir, independientemente de los valores que se hayan introducido, pues me va a imprimir el valor máximo de los 3. Ahora fíjense, yo defino valores dobles. Valor doble 1, doble 2, doble 3. Hago exactamente lo mismo, pido los datos, pero estos dobles
van a tener puntos decimales. Y yo mando llamar a la misma función que se llama máximo, pero ahora yo le mando valores que son dobles. Entonces, cuando invoca esta función, que hace exactamente lo mismo de buscar el valor máximo de tres números, pero lo va a hacer ahora con valores que son dobles. Entonces, esta t de aquí ya no es un int, ahora es un double. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Y ahora hace Sí. lo mismo con los char 1, char 2, char 3. Y bueno, en este caso no es como que se vaya y, o sea, a lo mejor aquí lo que haría más bien es, va a ir a buscar el valor máximo en el sentido de la tabla ASCII, ¿sí? En el orden en cómo viene. Porque bien saben ustedes que un carácter pues tiene un valor numérico en la tabla ASCII. Sí. Y pues en ese caso es la referencia que tomaría, no más bien como que una A es más grande que una B, no se refiere a eso. O que una A chiquita es más chica que una A grande. Se refiere al valor numérico en la tabla, ¿sí? Ok. Pero lo importante aquí es que ahora T es un char, ya no es un int, no es un double. Entonces cada vez que tú invocas en este caso la función máximo, pues dependerá de los argumentos que tú le mandes el valor de cada uno de ellos. ¿Sí queda claro? ¿Pueden Sí, ser de profe. diferente tipo? En este caso, yo creo que sí podrían ser de diferente tipo. Podríamos hacer el ejercicio para ver qué tal, pero habría que ver interesante un entero contra un doble contra un char, cómo lo hace. Porque también toma en cuenta que un entero solo es la parte entera. No sé si la comparación tomaría a lo mejor solamente la parte entera. Entonces, sería un buen ejercicio. En esta parte no me quiero detener mucho por ahorita porque lo vamos a ver un poco más a fondo, más a detalle, más adelante. Ahorita solamente quiero que vean lo que son los templates. Tampoco, de hecho, también por eso creo que no me acuerdo si tengo algunos ejercicios de eso. Necesitaré buscarlos. Pero bueno, igual si quieren, me parece que el miércoles no hay clase, ¿verdad? No hay clase, profe. Es feriado. Híjole. Bueno, Así es, no hay clase. entonces ese día es un día perfecto para programar. Efectivamente. Un día perfecto para programar, para que programen este ejercicio y vean a ver si sí o si no hace lo que su compañero comentó. Ok. No se la tarea ni nada, solamente pues, a lo mejor se pueden sacar de dudas. Aquí sería en este caso lo que imprime en consola. El valor entero máximo es 3, entre los 3 que son double, pues sería 3.3 y el mayor sería C, pues me imagino, bueno, más bien porque C en la tabla pues está más adelante. Entonces, igual y a lo mejor y ni lo hace, a lo mejor sí marca un error de que los argumentos son diferentes. Probable que sea algo de eso. Ya ven cómo es Visual Studio que sí te marca los errores muy, muy puntuales. Sí. Bueno, les comentaba que en esto no me iba a detener mucho. Me interesa más ver las cadenas de caracteres. Profe, entonces nada más las plantillas sirven para cambiar lo que recibe una función en cuestión de tipo de datos. En general es, por ejemplo, si tú tienes un código que hace exactamente lo mismo, por ejemplo, en este caso, lo que hace la plantilla o bueno, la función es obtener el valor máximo de 3 números. Si tu función hace o quieres que esa función haga exactamente lo mismo para cualquier tipo de dato que el usuario introduzca, pues entonces no tiene caso definir o definir sobrecargas de funciones como vienen aquí, en donde a lo mejor una función recibe 3 enteros, otra función recibe, aunque se llamen exactamente igual, que se llamen máximo, pero la diferencia sea en los argumentos que son enteros, dobles o char, pues conviene más que si el código que se implementa o que se ejecuta adentro de esa función es exactamente el mismo para los argumentos, pues mejor defino una plantilla.
En el caso de la sobrecarga de funciones del ejercicio que hicimos ahorita, pues a lo mejor no me conviene implementarlo. ¿Por qué? Porque para triángulo yo pido base y altura. Para cuadrado yo pido un lado. Y para círculo pido un radio. En uno pido 2 datos, en los otros 2 pido solamente un dato, entonces pues, no me conviene porque son cosas diferentes. A lo mejor podría haber funcionado si, por ejemplo, yo solamente hubiera pedido un dato para triángulo, un dato para círculo, un dato para cuadrado, y yo lo hago, pero pues en ese caso solamente salió una función, necesitaría hacer una plantilla. A lo mejor solamente lo que cambia solamente es en el tipo de dato que yo voy a recibir. Imagínate que a lo mejor la base del triángulo yo la quería en entero y después la quiero en doble. O sí, a lo mejor podría funcionar en el sentido en el que yo voy a pedir datos para triángulo, pero que sean de 2 tipos diferentes, uno entero y uno doble. Entonces, en vez de crear una función pide datos que reciba una estructura triángulo y donde yo le voy a meter datos enteros, pues mejor que creo una plantilla. ¿Sí más o menos me entendí? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos a ver rápidamente lo que son las cadenas de caracteres y hasta aquí lo dejo porque se está acabando el tiempo. Bueno, la biblioteca estándar de C++ proporciona la clase string para trabajar con cadenas de caracteres de una forma sencilla. Para declarar variables string se hace como viene aquí. Yo voy a incluir string, o bueno, mi biblioteca string, el using namespace std, ustedes ya lo conocen, y fíjense, puedo declarar variables que sean tipo string. S1 y S3 son variables tipo string, en donde yo puedo simplemente ponerle string S2. Bueno, yo aquí creé a S1 y S3. Yo aquí estoy creando a S2 y le estoy poniendo que S2 vas a hacer, a María le gusta bailar. Tiene muchas ventajas esta cadena de caracteres o este nuevo tipo de variable que es string, porque a diferencia del lenguaje en C, yo ya no necesito estar guardando en un arreglo de caracteres. Yo ya puedo tratar a variables string como cualquier otro tipo de variable. Eso significa que yo puedo hacerle operaciones. Bueno, hasta aquí se quedó claro cómo defino las variables string. Sí. Sí. Bueno, esta biblioteca se requiere agregar para funciones adicionales como getLine. El operador cin no almacena cadenas de caracteres con espacios. Es decir, después de un espacio termina la entrada de caracteres. Por ejemplo, introduce una cadena. Si yo introduzco una cadena aquí, en donde, similar a esta que yo le pongo, a María le gusta bailar, pues en S1 solamente se va a almacenar María, porque después del espacio ya no toma en cuenta y todo lo demás se queda en el buffer de entrada. Para eso se utiliza la función getLine, porque obtiene toda una línea hasta que encuentra un salto de línea. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Mañana vamos a hacer el ejercicio. Está muy sencillo, la verdad. Y bueno, ¿tienen alguna duda? Si tienen dudas, me esperan. Aguántenme tantito, déjenme tomarles asistencia rápido en lo que ya para desconectar. Listo. Bueno, si no tienen dudas, pues mañana nos vemos. Los que tengan dudas, pues me esperan al final. Sí. Ok. Nos vemos. Salud, profe. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, bye. Hasta luego, bye.
Solo que pueda subir la tarea de hoy. Ah, sí, ahorita les modifico eso. Gracias. Sí, claro. Hasta luego, profe. Profe, Hasta luego, hasta luego. Dime. ¿lo de sobrecarga de funciones es parecido a polimorfismo o no tiene nada que ver? Sí, de ahí viene. Ujú. Ya lo vamos a estudiar más a fondo, pero sí, es una de las bases de la programación orientada a objetos. Ok, gracias, profe. Nos vemos. Profe, Sí, claro. Hasta luego. profe. Profesor. Oh, Dime, En debido caso de que tenga dudas, ¿te puedo contactar aquí por Teams o por WhatsApp? por Teams, me puedes mandar un mensaje en el chat. Ah, ok. Sí, para enfocarme muy bien el miércoles mejor en el programa. Ok, sí, está bien. Ok, profe. Gracias. Hasta luego. Bye. Profesor, yo en la segunda tarea, bueno, en la tarea 1, en el problema 2, no me salió porque no me leí el puntero ni la dirección. Entonces, Porque, pues, ¿no te qué, perdón? no me leía los punteros, lo que quería apuntar. Me terminaba el código de inmediato, ahí lo describí en la tarea. Pero Ok. Ajá. sí, y bueno, lo voy a tratar de hacer, pero quería comentarle si nos puede pasar el código, o sea, el del segundo problema, ya para saber en qué fallamos y todo eso. No Ok. sé si, sí, Sí, les puedo pasar el código ya una vez que terminen, que entreguen hoy los últimos. Mañana les subo el código para que revisen mi implementación. De hecho, uno de sus compañeros hizo una muy buena implementación pero él usó listas. ya. Entonces, es también una muy buena implementación. Ya pues mañana sería platicar con él si se las quiere compartir. También es para que tengan una buena referencia. Sí, Pero sí, está bien. mañana se lo subo para que ustedes lo tengan. Bueno, gracias. Sí, claro. ¿Alguien más tiene dudas? José Yo, Luis. Sí, yo, dígame. profe, ahí, la mayor parte de las clases me ha agarrado un poco mal posicionado y no he estado con el celular y no lo puedo seguir muy bien en la computadora. Ujú, Llego bastante tarde a la casa. ajá. Lo que quería saber era como yo estoy haciendo los proyectos en otro programador, quería ver cómo se crea un nuevo proyecto en el de Visual Studio, así rápido, cómo se crea para que nosotros podamos manipularlo y yo seguirle el paso a usted. ¿No me puede enseñar eso así rapidísimo? Ok, ok. Entonces te enseño cómo crear un proyecto, ¿verdad? En Visual. Por favor. Sí, permítame, déjame te comparto la pantalla. Ok, ahí estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, mira, voy a abrir Visual Studio. Ahí estás viendo Visual Studio, ¿verdad? así es. Bueno, rápidamente aquí en donde dice crear un proyecto, Ajá. me va a abrir las plantillas de proyecto existentes dependiendo de lo que tú hayas instalado. En este caso, las que nosotros vamos a usar es la aplicación en consola para C++, Ajá. y Windows Forms para C Sharp. Ok. También existe la aplicación en consola de C Sharp, pero eso es usar el lenguaje C Sharp en consola, pero eso no. La aplicación está aquí, mira, es esta. Aplicación de consola, y si te fijas aquí abajo dice C++. Qué raro porque yo instalé las que usted nos había mostrado al principio de la clase, Ujú, cuando nos enseñó cómo instalarlo, ujú. y seleccioné todas las opciones que usted nos enseñó y no me aparecen las que usted tiene allí, de hecho, no me aparecen esas. De hecho, yo intenté ¿No aparece? ponerle, Ninguno.
No, no me aparece ninguno. Se me hizo raro y yo decía, estas son las que pidió, ¿no? Ajá. Y pues lo que quería checar si realmente me falta instalar más o no seleccioné bien todas. Es lo que quería checar porque cuando selecciono arriba de todos los lenguajes, pues yo selecciono pues, C++ y cuando Ajá. lo selecciono me dice no hay ninguna encontrada instaladas. Y yo así de, oh, entonces, ¿cuál tengo que instalar? Bueno, Pues, mira, déjame ver. Por aquí tengo la presentación. Ok. A ver, voy a poner. Ahí ves la presentación, ¿va? así es. Ok, veamos. Sí, mira, aquí. Si te fijas en móviles y de escritorio, pues basta con que hayas puesto esta, la de desarrollo para el escritorio de C++. Con esa es suficiente, ahí te debería de aparecer. Si dices que pusiste esa, y aparte el desarrollo de escritorio.net, la repositorio o bien todo lo de .NET es lo que vamos a ver más adelante. Ujú. Con esas dos era suficiente, porque las demás era para Visual C Sharp, Visual Basic y C++, pero esa pues no, son para otro tipo de aplicaciones. Y ya, porque todo lo demás es juegos y aplicaciones en la web, creo que está algo de inteligencia artificial, no me acuerdo. Además es raro porque las tengo instaladas. La de desarrollo de escritorio de .NET la tengo con palomita azul. También los de desarrollo para el escritorio con C++ también los tengo con palomita azul. Y desarrollo de la plataforma Universal de Windows, esa también la tengo. Y todo lo demás no lo instalé, como usted nos ha dicho, nada más con esas tres. Y eso es lo que tengo descargado. Las tengo palomeadas, Y, pero no sé por qué no me y si aparece te en la... parecen todas, si te parecen todas estas, por ejemplo, bueno, es que yo instalé unas cuantas cosas más, pero si te fijas, son muchísimas las opciones de proyectos que puedo crear. Sí, 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 pero por ejemplo, las que usted me acaba de enseñar ahorita, la este de consola, no me aparece. Y La se me hace consola no raro. te parece. No me parece la que usted me estaba indicando, la de consola, y la que vamos a utilizar más adelante tampoco me aparece. Y realmente sí las tengo, si le vuelvo a decir, las tengo instaladas. De Estas dos, hecho, estas dos son las que tienes, la aplicación de Windows Forms.net para C Sharp, esta tampoco la tienes. este, es que no me la colocó. De hecho, la estoy buscando y no. ¿Cómo se llama? Aplicación de Windows Form. No. Y se me hace raro porque también sí la seleccioné. Bueno, me está diciendo la computadora que sí la seleccioné, pero no la tengo instalada. Y se me hace Mm, raro. Sí, también se me hace raro eso. Sí, sí descargaste Community, ¿verdad? Visual Studio Community. Así es, Visual Studio Community 2019. Estoy en la versión 16.7.2 y tengo le digo, ahorita lo estoy viendo. Y está, mire, por ejemplo, si me conecto del lado de la computadora para Si que vea lo que estoy quieres, viendo, porque se me hace bastante raro. Mire, si quieres, comparte tu pantalla para ver qué es lo que estamos ah, viendo. ok. Compartir. Sí, está bien. Está cargando. Listo. Mire, esto es lo que Pon esta dice. que dice desarrollo para. Sí, sí están. Sí, y si las tengo, y si se da cuenta de este lado, me dice cero de descarga, y se supone que las tengo. Y cuando checo en el otro lado, aquí no me aparece. Esa parte me parece como pantallas negras, eso sí, no sé qué sea. A No ver, sé si déjame, estás, a lo déjame lo mejor, vuelvo a cambiar. yo creo Déjame que lo deberías de cambio a... presentar mejor todo el escritorio, toda la pantalla. Que si compartes solamente una ventana, a lo mejor es ahí donde. ¿Cómo lo hago eso? Donde dice compartir, ponle el escritorio, bueno, toda la pantalla. Ah, aquí. ¿Sí se logra? Sí, ya.
Ujú. Mire, aquí lo busco y no lo encontré. De hecho, te instaló muy pocas, creo que muy pocas. Bastante poca, por eso yo dije, C Sharp. A ver, dale subir. Déjame revisar todas. Dale hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Como que te instaló muy poquitas. A ver, donde dice. Espérame. se me Es hace que raro porque dice aquí todos los lenguajes, todas las plataformas y todos los tipos, y no me aparecen estas. ponle de escritorio, donde dice. Ah, no, no es cierto. Ponle ahí, dale. Ajá, a ver qué te aparecen los lenguajes. Ponle C. No me sale ninguno. Ven. No te lo Y se me hace raro. Yo creo que no te lo descargó y no te lo instaló. Entonces, lo mejor es volver a instalarlo. Sí, yo creo que sí. Es que de hecho, ¿cuánto te marcaba cuando lo instalaste? ¿No te acuerdas? Si te marcaba cuánto De hecho, me pesaba. marcó la cantidad de gigas que usted había dicho. Cuando seleccionaba las tres completas iban 19 Ujú. y cuando le quitaba una eran 14 o 15. No me lo recuerdo. Ok. Entonces, según yo, sí me habían instalado todo. A ver, donde dice ahí los tipos de proyecto en la ventana que abriste. O bueno, de hecho ahí no te parece nada. Y ahorita lo que usted me compartió su pantalla, chequé todo y si estaba bien Ujú, como lo había puesto. ujú. ¿Y por qué ese desarrollo web? No, ese no. Esas son las aplicaciones de escritorio. Pues es que lo que nosotros vamos a hacer es aplicaciones de escritorio. ¿De qué Ajá, más? una de estas, ¿no? Nada. Sí, nada más eso. Lo demás ya no, porque mira, si te bajas es juegos, lo demás es para Sí, bases de datos, es Linux, no, eso no. No, nada más es pues se me esos hace tres. raro. Bueno, pues podría ser una opción volver a instalarlo, que lo quites y mejor lo vuelvas a instalar, Ujú. como una opción. Y la otra, coméntale o pregúntale a ver si tienes contacto con tus compañeros o alguien a quien crees que le puedas preguntar. A ver Ujú. si alguien de ellos, es que nadie me comentó nada que tuviera problemas. Yo también lo instalé hace como cuántos meses y solamente instalé eso, no tuve que instalar otra cosa más. Entonces, yo te recomendaría que lo desinstales y lo trates de volver a instalar, o bien si quieres antes de eso, coméntale o pregúntale si tienes contacto con alguno de tus compañeros que les hables, pregúntale a alguien si de los que instalaron a ver si tuvieron algún problema. Ok, no, Es pues entonces sí. Porque sí se porque me hacía raro. yo creo que en principio lo más probable es que sea cosa de la instalación de Visual Studio, porque pues no encuentro otra razón, porque ahí tienes eso. Y solamente te pone las de C Sharp y las de Visual Basic, como si no te hubiera descargado la parte de C++. O por Exacto. ejemplo, ponle en donde dice ahí instalar más herramientas, no sé si venga alguna opción. Pues es la que me apareció. Me apareció la de este lado. Y Y pues te ya las parece que tengo ya tienes eso. seleccionadas. Ajá. Mm, Me pone como cero. No hay nada que descargar. ujú. Bueno, no, pues intenta hacerlo así. Sí te vas a tardar un poco, la verdad, porque sí se tarda, pero bueno, igual hazlo, si crees que puedes empezar la tarea, la puedes empezar en algún otro compilador, no necesariamente en Visual Studio. Por ejemplo, DevC, ese tiene DevC++ o bien CodeBlocks, también tienen su parte de programación en C++. De hecho, yo tengo el CodeBlocks, pero como cambié de disco de mi laptop, Ujú. entonces, ¿cómo se llama? Se fue una parte del compilador. Entonces no sé si voy bien o mal. Entonces por eso quería Pues checar esto. la solución rápida es esa, en lo que tratas de resolver la de Visual Studio, puedes usar
un compilador de DebC o CodeBlocks, descárgalo de nuevo e instálalo. Si a lo mejor cuando quitaste el disco duro, pues ahora sí que se fue parte del software. Usa uno de esos por mientras para que hagas los ejercicios. Y es lo mismo realmente. Es exactamente lo mismo. Visual Studio solo es el entorno de desarrollo. Muy bien. ¿Sí? No, pues, Bueno, muchas gracias, profe. sí, no de qué. Igual me avisas si encuentras una solución o yo también busco a ver qué podría hacer y te digo si se me ocurre algo o encuentro algo de información. Oh, excelente. Gracias. ¿Sale? Nos vemos. Buen día. Igualmente, hasta luego. Agustín o José Luis, no sé si se quedaron dormidos. Leura o Hernández Yáñez, ¿todo bien?